del Programa Mundial de Alimentos. Y pues para hablar sobre los resultados de este estudio que se realizó el año pasado, está con nosotros Mónica Calderón, líder de la evaluación. Entonces, pues es importante hablar sobre esta investigación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sobre esta alerta que hay en el país. Saludamos entonces a Mónica Calderón con los muy buenos días. Bienvenida a la UD Estéreo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Mónica. Y bueno, hablemos sobre, ustedes hicieron este trabajo el año pasado y dieron, pues encontraron unas cifras que son alarmantes, inclusive las presentaron ya al gobierno nacional. Pero antes de entrar en materia sobre este estudio, hablemos sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué es? ¿Cómo entenderla? Ujú. Bueno, la seguridad alimentaria, pues existen distintas definiciones, pero en general lo que podemos decir es que un hogar se encuentra en seguridad alimentaria cuando puede acceder a los alimentos en todo momento, lo hace de una manera segura, sabe utilizar los alimentos y tiene garantizado su acceso tanto físico como económico. En ese mismo orden de ideas, entonces, Mónica, hablemos sobre ese estudio que ustedes realizaron el año pasado, que pues fue en diferentes partes del país. Sí, el estudio se realizó entre octubre y noviembre del año pasado para la población colombiana. Se realizaron un total de 8.232 encuestas en 29 departamentos del país, incluyendo el Distrito Capital de Bogotá. Hicimos estas encuestas de manera presencial a los hogares y el objetivo principal del estudio fue precisamente identificar cuáles son los niveles de seguridad alimentaria en el país. Esas encuestas que preguntaban, ¿qué preguntas habían para poder determinar el nivel de inseguridad alimentaria? Bueno, la encuesta tenía varios módulos. Lógicamente, pues en estos estudios siempre se incluye un módulo sociodemográfico porque es importante conocer cuáles son las características de los hogares y luego ya se incluyen una serie de módulos que preguntan acerca del consumo de alimentos. Digamos que ese es como el principal módulo que tienen estos estudios que realiza el Programa Mundial de Alimentos. Allí se le pregunta a los hogares con qué frecuencia consumen los distintos grupos de alimentos. También se realizan preguntas relacionadas con los ingresos que tienen los hogares, las fuentes de esos ingresos y también preguntas relacionadas con los gastos que hacen los hogares. Entonces, basado en esas preguntas, en el Programa Mundial de Alimentos tenemos un indicador compuesto. Ese indicador evalúa tres dimensiones que están relacionadas con la seguridad alimentaria y ahí entonces podemos determinar en qué nivel de seguridad alimentaria se encuentra el hogar. En el Programa Mundial de Alimentos hablamos de cuatro niveles. Está en un primer lugar el nivel de seguridad alimentaria, que son los hogares que justamente cumplen con esas condiciones que mencioné al inicio, de que pueden acceder a los alimentos y no requieren realizar estrategias de afrontamiento o de supervivencia. Luego hay un segundo nivel que denominamos seguridad alimentaria marginal. Estos son hogares que aunque pueden cumplir o satisfacer sus necesidades de consumo, lo hacen en el límite y entonces tienen que utilizar una serie de estrategias para poder cumplir con esas necesidades de consumo tanto de alimentos como de otras necesidades básicas. Y luego ya vienen otros dos niveles que son los que denominamos niveles de inseguridad alimentaria. Uno es el nivel de inseguridad alimentaria moderada. Estos son los hogares, o aquí quedan clasificados los hogares que tienen dificultades para acceder a los alimentos y tienen que utilizar estrategias de afrontamiento y ya está el nivel severo de inseguridad alimentaria severa en el que definitivamente los hogares no logran acceder a los alimentos y adicionalmente ya han agotado sus medios de vida. Entonces, en este grupo es donde están los hogares más vulnerables. Mónica, buenos días.
Buenos Uno días. de los factores de esa seguridad alimentaria, pues digamos que se ha incrementado, ¿no? Debido a la pandemia, la pérdida de empleos, el aumento de los precios también. También podríamos relacionarlo con la escasez de insumos debido a la crisis en Ucrania, que ha llevado a los hogares también a un alto nivel de vulnerabilidad económica. ¿Qué hacer para contrarrestar, digamos, esta situación de inseguridad alimentaria en el país? Efectivamente, como lo mencionan, hay múltiples factores que son los que están determinando esos niveles de inseguridad alimentaria. Hay unos factores que son estructurales. Definitivamente observamos que la pobreza que se exacerbó justamente a raíz de la pandemia, el desempleo, la informalidad y también el conflicto armado son factores que inciden en la inseguridad alimentaria. Y hay ya otros factores de tipo coyuntural, como la inflación, justamente los efectos de la crisis en Ucrania y también en la temporada de lluvias que estuvo muy fuerte el año pasado, que han incidido en esos factores. En ese orden de ideas, pues consideramos que es importante que se den una serie de acciones tanto como de corto como mediano y largo plazo. Hay unas poblaciones que se encuentran realmente en una situación de emergencia con unos niveles de inseguridad alimentaria muy altos. Entonces, para estas poblaciones hay que establecer unas medidas de asistencia de emergencia, pero también es importante la combinación con medidas de mediano y largo plazo, que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas productivos y también con todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del mercado laboral y de la posibilidad que tengan las personas de poder vincularse a empleos de mejor calidad y mejor remunerados, porque esto es en últimas lo que va a garantizar que los hogares puedan tener unos ingresos mejores y así puedan también entonces tener una mayor seguridad alimentaria. Y podríamos decir también que hay un vínculo entre la seguridad alimentaria y conflicto. Sí, dentro de la evaluación que realizamos, incluimos un módulo para identificar si los hogares habían sido víctimas del conflicto armado en sus diferentes tipos de afectaciones, ya fuera por desplazamiento o hubieran sufrido pues algún otro acto de violencia en el marco del conflicto armado, y encontramos que en esos hogares que reportaron que sí habían sido víctimas, la mitad de ellos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. De manera que podemos decir que efectivamente el conflicto pues sí tiene una relación directa con la inseguridad alimentaria. También vimos que los departamentos que justamente tienen altos porcentajes de incidencia del conflicto armado, pues también son los que tienen unas tasas de inseguridad alimentaria más altas. Y esto está dado por todos los efectos colaterales que tiene el conflicto armado, a raíz pues, del desplazamiento, de la pérdida de los medios de vida, también porque en muchos de estos territorios se cambia la vocación productiva. Terrenos que anteriormente estaban destinados, por ejemplo, al cultivo de productos agrícolas, pues ya cambian su vocación a raíz del conflicto armado, y todo eso se conjuga, todos esos factores, para afectar la seguridad alimentaria de estas poblaciones. Precisamente quería preguntarle, Mónica, sobre ese 30% de la inseguridad alimentaria moderada y severa que usted ya nos explicó cuál es la diferencia. ¿A cuánta población representa ese 30%? Y hablemos también de cuáles son esos departamentos que tienen mayores índices de inseguridad alimentaria. Ese 30% de población en inseguridad alimentaria equivale a 15.5 millones de colombianos que se encuentran en esa situación. Los departamentos que tienen una mayor prevalencia o unas tasas de inseguridad alimentaria
más altas se ubican en la costa atlántica, a excepción del departamento del Atlántico. Los demás departamentos tienen tasas por encima del 50% en esta región del país, y también hay otros departamentos que tienen altos niveles de inseguridad alimentaria como Chocó, está también Putumayo y Arauca. Estos son los departamentos donde pues se registran las tasas de inseguridad alimentaria más altas. Algo que me llama la atención, Mónica, y es que en el informe que ustedes entregaron dicen que la inseguridad alimentaria afecta a un mayor número de personas en las zonas urbanas, y también entregan pues los datos que en las ciudades que ustedes hicieron la investigación. ¿Y por qué, digamos, se puede decir que afecta más a las zonas urbanas que las rurales? Hablemos como de este punto. Sí, dentro del estudio que nosotros hicimos, hay que decir que es un estudio que tiene representatividad tanto a nivel urbano como a nivel rural, cuando hablamos del total nacional, y encontramos que en términos de tasas, o sea, de la prevalencia de la inseguridad alimentaria, no hay diferencia entre la zona urbana y la zona rural. Sin embargo, cuando vamos a mirar en términos absolutos y a partir de la densidad poblacional que tienen las zonas urbanas, encontramos que ahí es donde pues se va a tener una mayor concentración de población que padece inseguridad alimentaria. Entonces, por esa razón es que dentro del informe que hemos presentado, hemos querido destacar ese punto, porque generalmente cuando se habla de inseguridad alimentaria se suele pensar que es un problema exclusivo de las zonas rurales o de la periferia, pero realmente lo que se ve cuando ya tenemos los datos en términos absolutos es que en las ciudades es donde se concentra un mayor número de personas que se encuentran en esa situación de inseguridad alimentaria. Adicionalmente, también es importante mencionar que junto con este estudio que se realizó para la población colombiana, el año pasado también realizamos una evaluación similar para la población migrante, y ahí encontramos que las tasas de inseguridad alimentaria para esa población son muy superiores a las que se registran para la población colombiana, y ocurre que los migrantes se ubican o están asentados principalmente en las zonas urbanas. Entonces, estas ciudades que ustedes vieron en el informe, las principales, o sea, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, adicional a tener un importante número de colombianos en inseguridad alimentaria, tienen también un número muy importante de migrantes que se encuentran en esa situación. Por eso es que resaltamos el hecho de que en las ciudades se concentra en gran parte el problema de inseguridad alimentaria en el país. Usted bien lo menciona, el estudio enfocado a migrantes. ¿Ha sido como ese factor que ha hecho que estén tan vulnerables, esos factores agravantes, que tengan, digamos, estas barreras también socioeconómicas y que ellos tengan esta situación de vulnerabilidad? Sí, los migrantes, a pesar de que en el gobierno anterior se hicieron muchos programas justamente para lograr regularizarlos, de todas maneras siguen teniendo barreras para la integración socioeconómica. Muchos de ellos, a pesar de que cuentan con estudios universitarios, muchas veces tienen dificultad para que esos estudios, por ejemplo, se convaliden en el país, y eso dificulta sus posibilidades de acceder a empleos de calidad y bien remunerados y acordes pues a su formación. Entonces, dentro del estudio que hicimos, encontramos que la mayoría de los migrantes venezolanos desempeñan labores informales, y eso hace que ellos tengan pues unos ingresos bajos, y lógicamente eso repercute en las posibilidades que tienen esos hogares de poder garantizar su seguridad alimentaria. También ustedes revelan de que hay hogares que están en un alto riesgo de vulnerabilidad, y son los que tienen jefatura femenina, que están conformados por afrodescendientes, también por indígenas. Cuéntenos sobre ello.
Sí, dentro de las características sociodemográficas que hemos identificado como, digamos, características que están asociadas o que tienen los hogares que justamente padecen una situación de inseguridad alimentaria, encontramos que los hogares que tienen jefatura femenina tienen unas tasas de inseguridad alimentaria más altas, igualmente los hogares cuyo jefe de hogar pertenece a una minoría étnica, ya sea afrodescendiente o indígena, también tienen altos niveles de inseguridad alimentaria. Y esto se debe precisamente a que por lo general en los hogares el jefe o la jefe de hogar es el mayor proveedor de recursos. Entonces, en la medida que la jefatura del hogar, por ejemplo, si es femenina, pues ya sabemos que en nuestro país hay una alta desigualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres. Las mujeres durante la pandemia, por ejemplo, fueron las que tuvieron una mayor afectación y unas tasas de desempleo más altas y es también a las que les ha costado después de la pandemia precisamente mucho más poderse volver a recuperar los empleos y tener pues un garantizado unos ingresos que permitan a los hogares pues tener unos niveles de seguridad alimentaria adecuados. En el caso de las minorías étnicas, también históricamente las minorías tienen unas situaciones de inequidad y de más dificultad para poder acceder a educación y a empleos de calidad y esto entonces condiciona de alguna manera su posibilidad de generar ingresos y esto termina afectando o impactando la seguridad alimentaria de sus hogares. Pues Mónica, también sabemos que ustedes entregaron este informe, este estudio, pues se lo presentaron a mediados de febrero al gobierno nacional. Háblenos sobre la entrega de este informe, de este estudio y qué respuesta recibieron en su momento. Bueno, se realizó un conversatorio con algunos de los actores que están vinculados al tema de la seguridad alimentaria dentro del gobierno. En general, lo que vimos es que hubo una buena receptividad. Hay que decir que uno de los pilares del actual gobierno es justamente la lucha contra el hambre. Entonces, consideramos que este estudio se constituye en un insumo importante para pues el diseño de las estrategias y las políticas que el actual gobierno va a desarrollar. Hay que decir que ya también el gobierno nacional en el plan de desarrollo pues ha hecho sus propias estimaciones y tienen una radiografía de dónde se encuentran las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria y vemos que está muy alineado con estos hallazgos que nosotros tuvimos en el estudio. Entonces, pues reitero que este es un insumo para el gobierno y ya pues ellos serán los encargados de tomar esta información para el diseño de sus políticas y sus estrategias. Pues Mónica, muchísimas gracias por la explicación de este estudio que ustedes realizaron. ¿Este estudio lo hacen anual o con más tiempo? Bueno, este estudio, digamos que el primero que se hizo aquí en Colombia, del Programa Mundial de Alimentos, se hizo para población migrante en el año 2019. Ya entonces el año pasado, con el fin de hacer un seguimiento a la población migrante, se realizó esta evaluación que les he mencionado, pero esta que se hizo para población colombiana sí es la primera vez que se hace. ¿Sí? Entonces es, digamos, un estudio pionero en ese sentido y la idea es que sí se pueda hacer, tal vez no cada año, porque de todas maneras hacer estos estudios pues requieren unos recursos importantes, pero sí, digamos que cada 2 años podría ser pertinente para estar monitoreando la situación de seguridad alimentaria en el país. Muy buen dato que nos da Mónica y bueno, estaremos muy atentos a esos estudios que ustedes realizan y como usted bien lo dice, es un insumo muy importante para ver el panorama, cómo está nuestro país, cómo están las regiones, cómo, pues dónde es que más se debe empezar a trabajar esa seguridad alimentaria. Gracias por estar en Revista de la Mañana.
Bueno, muchas gracias. Mu- Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Estábamos al diálogo con Mónica Calderón. Ella es líder de la evaluación del estudio que realizó precisamente el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para pues saber cómo estaba Colombia en temas de seguridad alimentaria. Como nos decía nuestra invitada, en el 2019 se hizo un estudio similar para saber la condición de seguridad alimentaria de los migrantes en Colombia. Pero en esta ocasión fue el primer estudio que se hizo a la población colombiana como tal, donde se pudo abordar no solamente la situación de los migrantes, sino también de aquellas personas que son víctimas del conflicto armado, de las personas que están en las ciudades, de las zonas rurales, y pues los datos son muy reveladores. El 30% de nuestro país tiene problemas de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa ese 30%? Que más de 15 millones de colombianos tienen problemas en su alimentación, tienen inseguridad alimentaria y pues esto genera unos problemas muy delicados de salud y de desarrollo. Entonces, pues esta entrevista ustedes la pueden encontrar en @laudestéreo en Facebook